Bien, hermanos y hermanas, ya... ¿Cómo? Sí, ahora, pero iba a pedir que ya que están de pie, pues vamos a orar antes de tener la palabra del Señor, pero gracias por la información. Aprovechamos así, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado el tremendo privilegio, Señor, de poder alabarte, Señor, con nuestras voces. Gracias, Señor, porque nuestra alabanza a ti es respuesta, Señor, a la obra redentora que has obrado en nuestras vidas, Señor, por pura gracia en Cristo Jesús. Y ahora, Señor, queremos pedirte que nuestra actitud, Señor, de alabanza y adoración continúe mientras escuchamos, Señor, la predicación de tu palabra. Señor, te pedimos que en el día de hoy, Señor, tú no dejes ir a tu pueblo sin que haya escuchado tu voz. Señor, te pedimos que la predicación de tu palabra, Señor, no venga con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu. Señor, y solamente tú puedes hacer esto. Señor, te pedimos, te rogamos, clamamos a ti, Señor, que tú añadas tu sello de bendición divina, Señor, sobre la predicación de tu palabra. De tal manera, Señor, que si hay aquí alguno de aquellos, Señor, que tú has amado desde antes de la fundación del mundo, que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú lo atraigas, Señor, con lazos de amor, con ese llamado eficiente, Señor, a los pies de Cristo para salvación y vida eterna. Señor, que tu palabra sea aquella, Señor, que perfeccione a tus santos para la obra del ministerio y para la edificación de la esposa de Cristo. Señor, en tus manos lo dejamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí que pueden sentarse. Yo veía que Pablo me hacía así, digo, quizá tengo que hablar más bajito, no lo sé. Bueno, hermanos, hermanas, la verdad es que es un privilegio para mí el poder estar aquí. Es la primera vez que estoy aquí con ustedes y es una bendición. Es una bendición el hecho de poder estar aquí en Sabadell, en esta zona de Sabadell que yo todavía no había estado, ¿ya? Suerte que Pablo nos ha recogido porque, aunque estábamos cerca, es un poco de laberinto llegar de la estación hasta aquí, pero es una bendición también que puedan tener como pastor a Javier, ¿ya? Acuérdense que es el siervo que el Señor ha puesto aquí y todos juntos, junto con Javier, pues debe trabajarse para que el Señor bendiga la obra aquí, que no es la obra de Javier, no es la obra aquí de la iglesia, es la obra de Dios. Y Él es quien va a traer bendición a su tiempo y a su manera. Les traigo saludos de la iglesia en Barcelona, de Piedra de Ayuda, ¿ya? Así que reciban los saludos. Estamos cerca de Plaza Molina, si alguien conoce un poquito Barcelona, y les traigo saludos de ellos también. Así que les voy a decir, bueno, he dado unos saludos aquí para llevárselos ahí el domingo que viene. Tengan sus Biblias abiertas ahora, hermanos y hermanas, en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y los versículos del 16 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Y tenemos un dicho aquí en España, que estoy seguro que también está en otras lenguas, y es el dicho de que las palabras se las lleva el viento. Las palabras se las lleva al viento, y si no, fíjense en nuestro día, hoy en día, que donde dije digo, digo Diego. Y la verdad es que si esas palabras que son dichas no quedan en cierta manera escritas o registradas en algún sitio, son palabras que de alguna manera, como dije, donde he dicho digo, digo Diego, y no hay seguridad en ellas. Pero fíjense que este no ha sido el plan de Dios para su palabra. La palabra de Dios no es una palabra a la cual se la lleva el viento, sino que es una palabra que quedó registrada de una manera muy especial en lo que es la Escritura. Y es una palabra registrada y que por lo tanto supone una palabra profética todavía más segura para el pueblo de Dios. Y eso es precisamente lo que el apóstol Pedro va a querer comunicar a aquellos que está escribiendo. Cómo la Escritura
es palabra profética más segura. Y es algo que todo creyente tiene que recordar y todo creyente tiene que tener la seguridad en ello. Como pastores o predicadores que estamos desde el púlpito, tenemos que tener la plena convicción de que la Escritura es palabra profética más segura y en ella estamos. Muchas veces como pastores pasamos por momentos críticos donde esa confianza puede verse quebrada. Y tengo que decirles que este mensaje me lo he tenido que volver a predicar a mí mismo por situaciones que han pasado. Pero debemos confiar que la Escritura es palabra profética más segura. La iglesia tiene que confiar, creer y estar en que la palabra de Dios es palabra profética segura 100%. Y eso es algo que Pedro va a comunicarnos en ese pasaje de 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 21. Y eso es lo que la Escritura nos dice en este pasaje. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense que este texto es un texto el cual se ha utilizado para hablar sobre todo de lo que es la doctrina de la inspiración en la Biblia. Pero nos habla de que la Escritura es palabra profética más segura. Y aquí hay tres cosas del texto que se ha leído que me gustaría destacar. Primeramente, la seguridad de la Escritura como palabra profética segura. Segundo, destacar la atención que debemos tomar a la Escritura como palabra profética segura. Y tercero, el entendimiento que debemos tener de por qué la Escritura es palabra profética segura. Esos son los tres puntos que me gustaría destacar. Así que vamos a pasar al primero, la seguridad de que la Escritura, la Biblia, es palabra profética segura. Y aquí debemos preguntarnos cómo la Escritura misma, cómo el apóstol Pedro nos presenta esa seguridad de que la Escritura es palabra profética segura. Y fíjense, nos lo presenta de dos maneras. Primero nos lo presentará diciéndonos o mostrándonos la fiabilidad del testimonio apostólico. Fíjense que aquí en el texto que hemos leído podemos ver que el tema central y el tema principal es la Escritura. Lo que es el tema de la palabra de Dios, el tema de la Escritura, sus funciones, sus características es el tema central y el apóstol Pedro nos da referencias repetidas en relación a lo que es la palabra de Dios. Fíjense en el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, palabra profética. Fíjense ahora en el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura. Otra vez referencia a la Escritura. Fíjense ahora en el versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Fíjense la referencia a la profecía. Por lo tanto, estas referencias nos hablan de que el tema, uno de los temas centrales de estos versículos es precisamente la palabra profética. Es precisamente la Escritura. Ahora bien, si se han dado cuenta, todas y cada una de las referencias que Pedro hace a la Escritura o a la palabra profética se encuentran del versículo 19 hacia abajo.
Por lo tanto, lo que eso nos lleva a preguntar es ¿qué es lo que Pedro está diciendo en los versículos anteriores al 19? En los versículos del 16 al 18. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo ahí que le va a llevar a mostrar y a explicarnos que la Escritura es palabra profética segura? Y fíjense que lo que Pedro está diciendo en los versículos anteriores al 19 es algo crucial y algo de suma importancia. Porque Pedro va a mostrar en estos versículos anteriores la fiabilidad, la seguridad, la verdad del testimonio apostólico. Del testimonio apostólico, sobre todo en relación a la persona de Cristo y a la venida de Cristo. Y va a mostrar cómo ese testimonio apostólico es fiable, es seguro, es veraz, en contraste con mitos, fábulas y mentiras. Fíjense que esto es lo que se estaba sembrando en aquellos a los cuales Pedro escribe fábulas y mitos. Y fíjense cómo en el versículo 16 Pedro lo dice claro. Fíjense en el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo Pedro les está dando un conocimiento claro. Quieren que conozcan algo claro. El poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estas dos cosas, poder y venida, que pueden interpretarse como separadas, en realidad son una sola cosa. Eso podría traducirse de la siguiente manera: la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que Pedro está diciendo aquí es que os hemos dado a conocer la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué Pedro está diciendo esto? Pedro lo está diciendo porque Pedro sabe que esa iglesia conoce esa poderosa venida, pero quiere que no olviden, quiere que recuerden, quiere que hagan memoria de que Cristo regresará, de que Cristo, que fue crucificado, resucitado y ascendido, volverá en poder. Y no quiere que olviden esto. Si leen lo que son los versículos anteriores, del 12 al 15 de este mismo capítulo, Pedro de manera repetitiva hace memoria, les dice a aquellos que escribe que no olviden, que recuerden. Fíjense en el versículo 12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Os dais cuenta? Pedro les dice: yo no dejaré de recordaros, yo no dejaré de haceros memoria de estas cosas que ya sabéis. Fíjense en el versículo 13, cómo empieza. Dice en el versículo 13: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación. Fíjense, tengo por justo. ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Está diciendo: tengo por correcto, tengo por conveniente volveros a recordar todas estas cosas. Y hermanos y hermanas, hay algo que debemos tener muy presente: que aquellas verdades en las cuales hemos sido confirmados por la gracia de Dios, aquellas verdades sublimes del Evangelio en las cuales hemos sido confirmados y sabemos, son verdades las cuales no podemos olvidar. Son verdades las cuales debemos continuamente hacer memoria y recordar. Saben, hubo un hermano que, con toda su buena fe, ya sin mala intención, vino una vez y me dijo: Rubén, pero es que estas cosas ya las sabemos, explícanos cosas nuevas. Claro, cuando te dicen esto como predicador, empiezas a darle vueltas y decir: ¿ahora qué explico yo de nuevo aquí? Y la cuestión es que, hermanos y hermanas, no estamos llamados a predicar ni a anunciar nada nuevo. Estamos llamados a anunciar esa fe que ha sido dada a los santos. Estamos llamados a anunciar esa historia del Evangelio de Cristo Jesús. Estamos llamados a anunciar y hacer recordar y memoria todas estas cosas tan sublimes. Fíjense en el versículo 15.
lo que les dice. También yo procuré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Se dan cuenta otra vez? Tener memoria. Después de que yo parta, esta carta escrita sirva para que vosotros podáis hacer memoria y recordar todo esto que os he dicho. Por lo tanto, el apóstol Pedro tenía en mente que incluso yéndose, esa carta sirviese para que recordasen e hiciesen memoria. ¿Por qué? Fíjense el versículo 16. Nos dice el por qué. ¿Por qué? Ahora lo siguiente. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. La razón por la cual tenían que recordar, la causa por la cual tenían que recordar es lo siguiente: es porque no os hemos dado a conocer la venida poderosa de Cristo de una manera muy concreta. Fíjense, ahora Pedro determinará cómo no les dio a conocer la verdad de que Cristo vuelve en poder. Y fíjense cómo Pedro nunca se lo dio a conocer. Fíjense el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo. ¿Ven ese siguiendo? Indica la manera en cómo Pedro no dio a conocer esa venida de Cristo. Nos lo hemos dado a conocer en la manera de ¿qué? De fábulas artificiosas. Y fíjense que este es el problema que se había introducido en aquellos a los cuales Pedro escribe. Había una herejía muy particular. Si ustedes se toman el tiempo en casa de leer Segunda de Pedro, van a dar cuenta de que una de las herejías que se había incluido ahí era la negación de Cristo, la negación sobre todo de la soberanía de Cristo en la vida de uno, pero había una negación muy concreta, la negación de la venida y del regreso de Cristo. Esa herejía teológica había llevado a una herejía moral. El haber perdido o entender que la venida de Cristo eran puras fábulas artificiosas había llevado a una herejía moral en su vida. ¿Saben qué? Una de las primeras doctrinas que fue negada en la historia, ¿saben cuál es? La doctrina del juicio. ¿Qué es lo que Satanás le dijo a Eva? No moriréis. Tranquila, Eva, no va a pasar nada. La palabra del Dios creador, la palabra del Dios soberano, vamos a hacerla un poquito posmoderna y vamos a debatir si es del todo verdad y absoluta verdad lo que hay aquí. Pero ¿sabes qué, Eva? No moriréis. Y cuando el juicio es negado, uno está en la libertad de hacer lo que le plazca. Cuando uno no tiene nadie a quien pasarle cuentas, uno puede vivir como bien quiera. Y fíjense, hermanos y hermanas, que esto es precisamente lo que se estaba negando, que Cristo vuelve en poder. Y la venida poderosa de Cristo es aquel que viene como rey para juzgar a las naciones. Y eso, hermanos y hermanas, estaba siendo puesto en tela de juicio. El testimonio apostólico en relación a esto estaba siendo desacreditado, desvirtuado. ¿Y saben cómo se desvirtúa el testimonio de alguien? ¿Saben cómo se desvirtúa o se desacredita lo que alguien dice? Se desvirtúa y se desacredita diciendo que es mentira, diciendo que no es verdad, diciendo que son puras fábulas, puros mitos y puras invenciones. Por eso, Pedro en el versículo 16 dice lo siguiente: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Nos lo hemos comunicado a modo de fábula, a modo de mito, a modo de mentira.
Y fíjense que eso es muy importante porque los herejes que se habían introducido estaban precisamente diciendo esto, que ese tema de la venida de Cristo era más una fábula y un mito artificioso que no paz, otra cosa. Y piensen en lo que son las fábulas, piensen en lo que son los mitos. Fíjense, las fábulas y los mitos tienen una cosa, se caracterizan sobre todo por lo que es la ficción. Y en los mitos te dicen, puede ser que haya algo de verdad detrás del mito. Y te explican una historia lógica y coherente. Pero esa historia lógica y coherente es pura ficción, no tiene nada que ver con lo que sucedió, es pura fábula, pura ilusión y no hay base histórica en absoluto en el mito. Déjenme que le exponga un ejemplo. ¿Saben quién fue la primera pareja que existió en este mundo, no? Sí. Bueno, esto es pregunta de escuela dominical, pero ya sé que la saben. ¿Ah? María y José. Ah, gracias. Adán y Eva. Pues, ¿qué se ha dicho por muchos? Que Adán y Eva, esto fue un mito. ¿Y qué están diciendo con esto? Bueno, que algo de verdad hubo. Pero que en realidad no existió un Adán y una Eva históricos. No. Los historiadores te hablan de la Eva mitocondrial, que ni ellos mismos saben lo que es esto. Pero básicamente te hablan de un Adán y Eva histórico no existieron. Pero bueno, hay una historia que nos explica cómo el bien y el mal se da en este mundo. Pero no hubo base histórico de Adán y Eva ni nada de esto. Eso es lo que sería un mito. No tiene base histórica, no tiene nada de nada. Y fíjense que aquí Pedro está diciendo, esa venida de Cristo nos la dimos a saber de esta manera, con mitos y fábulas. Porque la idea de mitos y fábulas, cuando cogemos esas dos palabras en el Nuevo Testamento, son sinónimos, ¿saben de qué? Son sinónimo de algo que es irreal, de algo que es mentira, de algo que no es verdad y que se explica para desviar la atención de la gente. Hoy en día tenemos las leyendas urbanas. ¿Saben? Han oído, ¿no? Que hay cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York. No lo sé, yo por si acaso no entraré, pero no lo sé. Había una leyenda urbana cuando yo era joven de que uno no podía beber una bebida gaseosa, no voy a hacer propaganda aquí ya, de color negro, una bebida gaseosa de color negro, habiéndose tomado una aspirina. Porque si uno se tomaba esa bebida con la aspirina, explotaba. Y yo estaba sinceramente acongojado de que si me he tomado la medicina después tengo que beberme esa bebida y quizá exploto. Bueno, la verdad es que eso es un mito, una fábula y nada tiene que ver con eso. Pero fíjense que aquí eso es lo que se estaba diciendo de la venida de Cristo. Era una herejía y acusación grave. Era un desvirtuar y desacreditar el testimonio de los apóstoles, aquellos que habían sido escogidos por Dios de una manera grave. Se estaba diciendo de que la verdad de Cristo, de que la verdad que Cristo vuelve en poder, eso es puro mito, eso es pura fábula, eso es irreal, eso no tiene ninguna base histórica. ¿Y qué es lo que dice aquí Pedro? No os lo dimos a conocer así, sino, fíjense ahora el contraste en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino, ¿ven ese pequeño sino? Aquí está el contraste, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cómo la dio a conocer Pedro? ¿Cómo la dieron a conocer los apóstoles? No con fábulas que no tienen ningún tipo de base histórica, sino como habiendo visto con nuestros ojos. ¿Qué es eso? Pedro fue testigo ocular de ese hecho histórico que ahora nos va a narrar. Fue testigo ocular, ya lo verán. Y fíjense ahora en el versículo 18. Y nosotros oímos, ¿se dan cuenta? Vimos y oímos. ¿Qué es esto? Testimonio visual y testimonio ¿qué? Auditivo. ¿Saben? Los mejores testigos en un juicio, ¿cuáles son? Aquellos que son testigos oculares y testigos auditivos.
Y fíjense que aquí está diciendo, no os explicamos esto sin ningún tipo de base histórica como fábulas. Hay un testimonio, el cual es un testimonio sólido, veraz, histórico en relación a lo que estamos diciendo. Es como cuando Juan escribe aquello que vimos, aquello que oímos, aquello que nuestras manos palparon. ¿Eso qué dice Juan? Eso os anunciamos. No os anunciamos fábulas, no os anunciamos historias para los niños para ir a dormir. Os anunciamos verdades históricas. Y nunca olviden, hermanos y hermanas, que la salvación tiene un fundamento histórico. La historia es el fundamento donde Dios obra sus hechos redentores. Y la salvación de Dios no puede separarse de lo que es la historia. Es una salvación histórica. Y ahora aquí la pregunta es, ¿qué es aquello que Pedro no comunicó como un mito, sino habiendo visto y oído? Bueno, nos lo explican los versículos 17 y 18. Fíjense, eso es lo que comunicó. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con él en el monte Santo. Fíjense que esto se centra en el evento de ¿qué? En el evento de la transfiguración de Cristo. Aquel evento donde Pedro estaba ahí y vio al Cristo glorificado en aquel monte. Pero fíjense que hay algo importante aquí. No la dimos a conocer con fábulas, sino como testigos visibles. Y ahora fíjense los versículos 16, 17 y 18. Hay algo muy importante. Fíjense en el versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. ¿Se dan cuenta? Fíjense esa palabra, magnífica gloria. Ahora vayan al versículo anterior, el 16. Fíjense cómo la palabra magnífica vuelve a aparecer. Fíjense, sino como habiendo, al final del 16, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y en la palabra majestad del versículo 16 y la palabra magnífica del versículo 17 es exactamente la misma palabra. ¿Y por qué eso es importante, hermanos? Porque fíjense en el versículo 16, ¿qué es lo que vieron con sus propios ojos? ¿Qué contemplaron arriba del monte con sus propios ojos? Contemplamos su majestad, dice Pedro. Su majestad. Podría traducirse esto como su magnífica, su majestad. Y ahora fíjense en el versículo 17. Ahora que han visto su majestad, del cielo mismo, de la majestad de la gloria, ¿qué es lo que viene? Una voz que decía: este es mi Hijo amado. Fíjense, hermanos y hermanas, el evento histórico de la glorificación de Cristo en el monte de la transfiguración es definido con la palabra majestad. Y la voz que viene desde el cielo es una voz que viene ¿de dónde? De la majestad de la gloria. Esa palabra majestad, ¿saben lo que hace? Esa palabra majestad está uniendo el evento histórico de la transfiguración de Cristo con la palabra de Dios Padre, que lo que hace es explicar lo que ese evento histórico significa. ¿Tengo que sentarme? Ah, vale. Ah, me traen agua. Ay, muchas gracias. Ya. Vaya, esto es complicado. Gracias. Fíjense que esto es lo que hace. La palabra majestad une lo que es precisamente el evento histórico de la transfiguración. Vimos su majestad con la voz que viene ¿de dónde? De la majestad de la gloria. Y eso es importante porque nos explica que el evento histórico de la transfiguración vino explicado ¿por quién? Vino explicado por la voz del Padre que vino de la majestad gloriosa
misma. Y eso, en ese sentido, la palabra del Padre que llegó desde el cielo de la misma majestad es una palabra profética. ¿Saben por qué? Porque es una palabra profética en el sentido que reveló, explicó, expandió lo que ese evento de la transfiguración significaba. Pedro no tenía ni idea de lo que significaba. Señor, hagamos 3 enramadas, oye, quedémonos aquí. Ustedes cogen este evento y lo ponen hoy en día y le dirán, bueno, esto significa los hombres verdes que vienen de Plutón, los cuales se manifestaron en aquel monte. Dios no deja que sus hechos históricos hablen por sí solos, porque si dejase que hablasen por sí solos, cada uno de nosotros podía tener una interpretación totalmente distinta, pero Dios realiza el hecho histórico y trae su palabra profética que narra, revela, explica e interpreta lo que ese hecho significa. Y eso es algo que vamos a ver en la Escritura. Hay un patrón. Dios anuncia palabra, Dios obra en la historia, hecho, y Dios trae su palabra que proféticamente explica lo que el hecho histórico significa. ¿Y qué es lo que esa palabra profética de Dios? Y fíjense cómo aquí ya entramos en el énfasis de palabra. La palabra vino de Dios Padre. ¿Y qué es lo que esa palabra explicó de ese evento de la transfiguración? ¿Qué es lo que dijo que eso significaba? Y fíjense que lo dice la Escritura. ¿Qué es lo que Dios Padre en su palabra profética que revela dijo de aquel que se transfiguró en gloria? Fíjense al final del versículo 17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Menuda declaración de lo que ahí sucedió. Menuda declaración de quién es Cristo. Y no tenemos tiempo de explicarlo aquí, hermanos y hermanas. Pero fíjense que aquí pone junto el Salmo 2 con Isaías 42:1, cuando dice: he aquí mi siervo y lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene complacencia. Y el Salmo 2, en el cual los príncipes de este mundo se amotinan contra el ungido de Dios, y Dios se ríe porque ha establecido su rey sobre Sión. Y Dios le dice a aquel que es su rey y su hijo, dice: dame, pídeme y yo te daré las naciones como herencia, los confines de la tierra como tu posesión, y los regirás con barra de hierro. Y estos dos textos aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Dios Padre está diciendo: este es mi Hijo, este es el Rey que regirá las naciones con barra de hierro. Ese es el Rey que en el Salmo 2 ascendió tomando posesión del trono celestial, y ese Cristo volverá para regir las naciones que son su propia herencia. Ahora bien, el camino que se ha dado es el camino del siervo sufriente, en el cual Dios tiene complacencia. Tuvo que ser primero la cruz para coger el trono celestial. Y fíjense que esto, hermanos y hermanas, es lo que está exponiendo la palabra profética que viene de la majestad. Y ahora piensen en esto: esa palabra profética que viene del cielo mismo tiene que ser, y no puede ser de ninguna otra manera, totalmente veraz, totalmente fiable, totalmente perfecta, totalmente inerrante e infalible. ¿Saben por qué? Porque proviene del Padre, proviene de Dios, que en sí mismo es verdad perfecta. Proviene de aquel que en sí mismo no tiene ninguna sombra de error. Proviene de aquel que no puede mentir. Proviene de aquel que no tiene contradicción. Proviene de aquel que no puede engañar. Por lo tanto, lo que proviene de Dios es infalible, inerrante, veraz y perfecto. Y eso, esta palabra es la que escucharon los apóstoles ahí en aquel monte. Esa voz profética que vino es lo que escucharon, y es lo que Pedro anuncia y testifica. Fíjense el contraste del testimonio apostólico con fábulas y mitos. Las fábulas y los mitos, ningún tipo de verdad.
el testimonio apostólico, testimonio de la verdad perfecta que viene del cielo mismo. Los mitos y fábulas, ningún tipo de fundamento histórico. El testimonio apostólico es el testimonio de hechos históricos que sucedieron en la historia y el tiempo. El testimonio apostólico no fue su propio testimonio, sino lo que Dios mismo interpretó, explicó y les reveló. Ustedes han visto los mimos, ¿no? Ya que veo niños aquí. ¿Os gustan los mimos? ¿Sabéis lo que son los mimos? Los que quedan con la cara blanca y no hacen nada. ¿Lo habéis visto? A veces asustan, sí lo sé. ¿Eh? ¿Lo habéis visto? ¿Y cuál es el problema del mimo? Si el mimo es muy bueno, no hay problema. Pero si no es muy bueno el mimo, uno se acaba preguntando, ¿qué está haciendo? Si uno lo ves así, ¿está cogiendo el autobús? ¿Se está duchando? ¿Se va a poner un sombrero? ¿Qué es lo que se necesita para entender lo que el mimo hace? Una palabra que te lo explique. Y eso es precisamente lo que escucharon los apóstoles y Pedro estando precisamente ahí en el monte Tabor. Fíjense que escucharon la voz del Padre, escucharon esa voz que daba, explicaba lo que ese evento significaba. ¿Qué daríamos, hermanos y hermanas? ¿Qué daríamos para tener una palabra profética como la que escuchó Pedro ahí? ¿Y qué más? ¿Qué daríamos para que esa palabra profética de Dios que reveló, este es mi Hijo, no ningún otro, Cristo es mi Hijo amado en quien yo me complazco, este es el Rey, ese es el siervo que sufrió por los suyos? ¿Qué daríamos para poder tener esta palabra de Dios que llegó desde la magnífica gloria, encerrada y contenida en 3 tabernáculos? ¿Qué es lo que dijo Pedro? Hagamos 3 tabernáculos y quedemos aquí. ¿Qué daríamos para tener esa palabra contenida, hermanos? Todo el oro de este mundo no bastaría para tener esa palabra profética que nos habla de Cristo contenida en un sitio. Pero fíjense que ese mismo apóstol que escuchó, ese mismo apóstol que dijo, hagamos 3 enramadas, es el mismo apóstol que en el versículo 19 nos dice lo siguiente. Fíjense. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cómo es eso, Pedro? ¿No es suficiente con esa palabra del cielo? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Y saben lo que viene ahora, hermanos? Hemos visto la fiabilidad del testimonio apostólico y ahora vamos a ver cómo ese testimonio fiable que escuchó y vio, ahora ese testimonio es contenido en un lugar muy importante, en la Escritura misma. Fíjense, hermanos, cuando llegamos aquí en el versículo 19, fíjense que Pedro está diciendo algo claro. Fíjense, tenemos también la palabra profética más segura. Y la pregunta es, ¿cuál es esa palabra profética más segura? Unos dirían aquí, bueno, es esa voz que vino desde el cielo. Y la respuesta sería sí y no. Así que cada uno escoja. Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Entre la rosa y el clavel, escoja dona Isabel. Fíjense, hermanos, que es sí y no. ¿Por qué? Fíjense lo que está diciendo. Hay una palabra bien pequeñita. Tenemos también. ¿Se dan cuenta de ese también? ¿Qué es lo que está haciendo este también? Es un adverbio que nos dice algo importante. Nos está diciendo que aparte de esa palabra que vino en voz audible, también tenemos otra palabra más segura. Por lo tanto, ese también está haciendo 2 cosas. Por un lado, está diciendo que la fiabilidad, la inerrancia, la verdad de esa palabra de Dios que vino en voz audible, también se encuentra en esta palabra que ahora tenemos. Pero por otro lado, nos está diciendo que ahora esta palabra profética más segura no es exactamente igual a la que vino de manera audible en el monte de la transfiguración. Es la misma palabra en formato distinto. Ahora hay el Windows 10, ¿es que sí? Y se ha pasado por Windows XP, en Windows Vista, Windows 7. Al final es lo mismo, pero con versiones distintas.
Fíjense que aquí esa palabra profética más segura viene en un formato distinto al que oyeron en el monte. ¿Y cuál es? Fíjense que evidentemente ese formato se nos dice en el versículo 20. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura. Ahora esa palabra la vamos a encontrar ¿dónde? La vamos a encontrar en la Escritura misma, en la Biblia misma. Pero fíjense, antes de pasar al 20, vamos a analizar un poquito cómo se nos presenta esa palabra profética más segura en el versículo 19. Y déjenme que empiece a la inversa. Se nos dice en el 19, tenemos también la palabra profética más segura. ¿A qué se está refiriendo aquí Pedro? Se está refiriendo que la palabra profética en la Escritura es más segura que la palabra que escucharon de Dios en el monte. ¿Es más segura? La respuesta es no, no está diciendo esto, porque como vamos a ver, la palabra que escuchamos en la Escritura es la palabra misma de Dios. La idea de más segura es lo siguiente. Fíjense, cuando el verbo tener aparece con la idea de seguridad, más seguro, eso aparecía en los contextos de documentos legales. De documentos los cuales eran legales y eran documentos los cuales se cerraban para que hubiese seguridad, veracidad y validez en aquello que se estaba confirmando. Eso aparecía en los documentos legales. Por lo tanto, cuando aquí Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que la Escritura es el documento legal más fiable, veraz y certero, donde está contenido, narrado y explicado lo que ellos escucharon en el monte. La Escritura es el documento oficial y legal de Dios, en el cual Dios ha dejado escrito por revelación e inspiración todo lo que tiene que ver con aquel que es su Hijo amado, en el cual tiene complacencia. La Escritura es la que nos habla de Cristo. Y el sello que hace que esta palabra escrita sea el documento veraz, oficial y legal de Dios para hablarnos de Cristo, ¿saben lo que es? Es el sello de la inspiración misma. Pero llegaremos a ello. Pero fíjense que esta es la idea de palabra más segura. Y después se define como palabra profética. Es decir, una palabra que anuncia, una palabra que revela. ¿Y qué es lo que anuncia y revela la palabra profética? Fíjense que lo que anuncia y revela, hermanos y hermanas, es precisamente aquello que escucharon en el monte. Lo que esta palabra profética anuncia, ¿saben lo que es? Anuncia, hermanos y hermanas, a Cristo. Anuncia aquel que es la cúspide de esa historia de la revelación. Anuncia aquel que es el cumplimiento de esa historia. Anuncia a Cristo. Cuando los fariseos estaban ahí, Cristo les dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras pensando que en ellas tenéis vida eterna y no os dais cuenta de que ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Toda la Escritura habla de Cristo, hermanos y hermanas. Y lo glorioso, fíjense, en el monte mismo, el hecho histórico de quién es Cristo y la voz desde el cielo vinieron por separado, ¿sí o no? El hecho y la voz. Pero ahora llegamos a lo que es la Biblia y todo esto lo tenemos unido. El hecho histórico narrado en la Escritura, que es esa revelación y voz de Dios que los apóstoles oyeron y por inspiración escribieron, y en la Escritura tenemos los hechos históricos hablados, narrados e interpretados por la voz de Dios misma. Así que, hermanos y hermanas, si uno está buscando a Cristo por la gracia de Dios, al Cristo que debes ver es el Cristo que se revela en la Biblia,
que se revela en las Escrituras, no el Cristo de lo que nos habla la crítica liberal del Cristo histórico, saquemos los milagros y todas las cosas. No, es el Cristo de la Escritura. El Cristo que uno debe conocer es el Cristo de la Escritura. Y hermanos, piensen en esto, una iglesia que pierde esa palabra profética más segura que nos habla de Cristo, es una iglesia que progresivamente irá perdiendo su conocimiento de Cristo y su vida en Cristo Jesús. Y saben qué, hermanos, hoy en día muchos se mueven por fábulas. Muchos hoy en día se mueven por visiones. Visiones, he visto esto y se me ha dicho aquello. ¿Saben qué? Según lo que Pedro me dijo, tuvo la visión misma del Cristo glorificado, tuvo la voz del cielo y dice, tenemos una palabra profética más segura. No necesitamos o nos movemos por visiones, lo que necesitamos es la palabra inspirada de Dios. Ella es nuestra regla de fe y conducta. Ella es el juez que determina lo que es bueno y lo que es malo. Ella es donde estamos parados. Ella, como Lutero, nuestras conciencias están atadas a la palabra y solamente a la palabra de Dios. Otros hermanos dicen, que no son hermanos, los mormones, nos dicen que, bueno, tiene que complementarse la palabra de Dios con el libro del Mormón, es la segunda parte. No, hermanos, hermanas, la palabra es suficiente. ¿Ustedes creen que no vendría algo suficiente de un Dios que es suficiente en sí mismo? A la palabra no se le quita y no se le añade nada, hermanos y hermanas. Y esa es la palabra profética más segura. ¿Saben cuando Spurgeon habló de John Bunyan? ¿Saben quién es John Bunyan, no? Que escribió El progreso del peregrino. ¿Y saben quién es Spurgeon, no? El príncipe de los predicadores. Cuando habló Spurgeon de John Bunyan, ¿saben lo que dijo? Dice, la sangre de ese hombre era biblina. No sé si esta palabra existe, pero ya hemos acuñado. Biblina. Brotaba Biblia por todas partes. Hermanos y hermanas, la sangre de la iglesia de Cristo tiene que ser biblina. Llenos de esa palabra que por la obra del Espíritu y de la gracia de Dios moldee nuestras vidas a la imagen de Cristo. Esa es la seguridad de la palabra profética más segura. Y ahora paso al segundo punto. El segundo y el tercero son más cortos, siempre va así, así que no se preocupen. ¿Ya? Le digo a Javier que cierre la puerta y así no salen. ¿Ya? Fíjense ahora, el estar atentos, la atención que debemos tomar a la palabra profética más segura. Debemos estar atentos por ser nuestra guía hasta que Cristo venga. Hermanos y hermanas, si la Biblia, si la palabra de Dios es esa palabra profética más segura, bien haremos en estar atentos a ella. Y fíjense que el versículo 19 nos lo dice así, nos da dos funciones. Fíjense el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Fíjense, la primera función nuestra, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha, y ahora la función de la Escritura, que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense, hermanos, nuestra función, estar atentos a la Escritura. La función de la Escritura, ¿qué hace? Alumbra como antorcha y tiene un tiempo determinado. Hay una temporalidad hasta que el día esclarezca. ¿Ya? Cuando fíjense, ¿qué es lo que está en cierta manera diciendo Pedro aquí? Lo de estar atentos es claro. Es decir, tenemos que poner la atención en lo que es la palabra profética más segura que nos revela a Cristo. Y debemos hacerlo, fíjense, como a una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que solamente tenemos que tomar atención a la palabra por la noche hasta que se haga de día? Evidentemente no. ¿Ya? Hay una figura de lenguaje aquí. Pero fíjense que dice, estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Qué es esa idea, hermanos y hermanas, del lugar oscuro? Fíjense que la idea aquí del lugar oscuro es importante. Es importante entender la teología que Pedro tiene, tanto en esta carta como en su primera carta. Y hay una teología en Pedro que es la idea de una teología de escatología, es decir, que el fin
se acerca, el fin llega. Y Pedro entiende lo siguiente, entiende que el tiempo en el cual vivimos ahora es una era presente, la cual es una era la cual está caída, hundida en el pecado. Una era la cual lo que impera no es la luz, sino lo que impera es la oscuridad. Cuando Cristo vino, inauguró los últimos tiempos. Por lo tanto, hay un solapamiento de eras, presente y los últimos tiempos. Pero vivimos en un tiempo que es oscuro y sobre todo para la verdad de la palabra de Dios. Oscuro para la fe cristiana. Es el lugar oscuro para esos creyentes a los cuales Pedro escribió. Era una oscuridad, hermanos, donde la fe que ellos sostenían estaba negada, hermanos. Donde tenían que mantener y luchar por esa fe. Donde se negaba la venida poderosa de Cristo. ¿Y saben qué? No estamos mucho mejor nosotros en el día de hoy. Van a escuchar cómo se niega la realidad de que el infierno existe. Porque Dios es un Dios de gracia y amor. Por lo tanto, el infierno no puede existir. Y si el infierno no existe, ¿dónde se demuestra eternamente esa justicia de Dios de aquellos que no han sido justificados por fe? Van a ver que se niega lo que es la inspiración de la Escritura. Bueno, no toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, es difícil mantener nuestra fe en el lugar oscuro del tiempo presente. Y aquí Pedro lo que dice, hermanos y hermanas, es que cómo vamos a movernos en la oscuridad por nosotros mismos. ¿Qué es aquello que necesitamos? Estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es la Escritura la que nos guía. No es nuestra propia inteligencia, no es nuestra propia sabiduría, es la Escritura. Jóvenes, ahí veo dos jóvenes, apunto a vosotros porque os veo ahí, ¿ya? Pero no os dejéis guiar en vuestra vida por otra cosa que no sea la Escritura. Iglesia, no os dejéis guiar, hay jóvenes por aquí también, por otra cosa que no sea la Escritura. ¿Saben qué? Cuando mi hijo era un poco más pequeño, ¿ya? Y yo esto también lo hacía, yo dejaba mis juguetes por la habitación ahí tirados, ¿ya? Y a veces cuando entraba para darle un beso cuando dormía en la habitación con las luces oscuras, entraba descalzo y de repente pisabas un juguete. Yo no sé si algún padre ha pisado un juguete de su hijo. Duele, duele, duele. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, ahora que hay móviles, pues uno enciende la linterna y así, ¿ya? Fíjense que en el lugar oscuro para moverse, hermanos, necesitamos la Escritura. Pero esa Escritura, fíjense, nos alumbra hasta un momento concreto y determinado. Fíjense, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjense, para no liarnos en esto, es una referencia a la venida de Cristo. Hasta el día que Cristo vuelva. ¿Quién iría por la calle con una antorcha en pleno día? ¿Quién haría esto? Solo Nietzsche fue así y así acabó el hombre. Pero fíjense, hermanos, que cuando la verdadera luz llegue, hermanos y hermanas, esa antorcha ya no alumbrará más aquello que está clamando que tiene que llegar a cumplirse, hermanos y hermanas. Y todo el contexto aquí de Pedro es que la Escritura nos revela a Cristo. La Escritura nos revela que Cristo murió por los suyos, que Cristo resucitó como el inicio de la nueva creación, que Cristo ascendió como Rey soberano, pero que Cristo, la Escritura nos dice, va a volver con poder. Va a volver con poder, eso la Escritura nos dice. Y cuando ese Cristo vuelva en poder, o ese testimonio entrará en cumplimiento, hermanos y hermanas, hasta el día que Cristo venga. Por lo tanto, hermanos y hermanas, no hay día que uno no tenga que estar atento a la Escritura. No hay día que uno no tenga que tener sus 5 sentidos puestos, hermanos y hermanas, sobre la Escritura, hasta que Cristo vuelva. Porque saben que esto es lo que nos guía en ese mundo. Javier, Rubén, no podemos dar nada más a la iglesia que no sea la guía de la palabra de Dios. Hermanos, no pueden guiarse por otra cosa en sus vidas que no sea por la sabiduría eterna de Dios en su palabra.
Y si la iglesia quiere brillar, si la iglesia quiere ser verdaderamente sal en este mundo, en este barrio, en este pueblo de Sabadell, la luz de Cristo tiene que estar en la Escritura. Porque el Cristo que reflejamos y testificamos es el Cristo de la Biblia, ningún otro. Y ahora sí, el último punto. El entendimiento que la Escritura es palabra profética más segura. Fíjense que el entendimiento rápido, por el carácter inspirado de la Biblia. Fíjense, hermanos y hermanas, que la doctrina de la inspiración es crucial aquí. Fíjense ahora en el versículo 20. Fíjense lo que dice. Entendiendo primero esto. ¿Saben? Me sorprende. Aquí Pedro dice, entendiendo primero esto, y lo que primero debe entenderse es lo que Pedro pone último, ¿ya? Pero tiene la intención básicamente de por qué. Fíjense, entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura, y aquí probablemente la Escritura se refiere al Antiguo Testamento, aunque es probable que Pedro introduzca también aquí las cartas de Pablo, porque ya en una de sus cartas nos dice que ese Pablo escribe cosas complicadas y lo pone dentro de la misma categoría de escritura. Y se pone a Pablo dentro de la misma categoría de escritura, tiene que ponerse también a Lucas, que Pablo pone también a la categoría de escritura. Por lo tanto, hay más ahí. Pero probablemente lo primero es el Antiguo Testamento. Y fíjense, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dice Pedro. Y paremos aquí. ¿Saben por qué? Porque, hermanos y hermanas, tengo que serles sincero. Este texto ha sido muy mal interpretado muchas veces. ¿Saben qué? Hasta el punto de que hay algunos que han dicho, bueno, como la Escritura, ninguna profecía es de interpretación privada, pues oye, no necesitamos maestros en absoluto. No necesitamos pastores. Nadie que nos la explique, porque uno ya puede interpretar la Escritura por sí mismo. Déjenme que me explique. Cierto es. Todo creyente tiene el Espíritu y por lo tanto puede interpretar la Escritura por sí mismo. Y nosotros podemos equivocarnos al igual que ustedes pueden equivocarse al interpretar la Escritura. Gracias a Dios la verdad no se encuentra en el que predica o la proclama. La verdad se encuentra en la Escritura misma. Ahora bien, no podemos caer en el error de esto de que la Escritura, ninguna profecía es de interpretación privada, decir, bueno, no necesitamos ni pastores ni maestros ni nada que nos la enseñe, porque eso entraría en contradicción ¿con qué? Con una verdad bíblica de que Dios ha dado pastores y maestros a su iglesia. Y la Escritura, hermanos, no se contradice en absoluto. Pero fíjense que ahora aquí dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pero está diciendo, lo que él está explicando, las raíces se encuentran, ¿saben dónde? En el Antiguo Testamento. Pero ahora podían venir los herejes y decir, bueno, Pedro, un momento. Pero esos profetas, oye, esos profetas hablaron, ¿sabes qué hablaron? Hablaron lo que ellos quisieron. Se montaron una historia ahí, oye, que les fue súper bien. Como uno yo que escuché cuando iba en el tren, escuché a uno que decía, oye, aquel que escribió la Biblia se forró, porque anda la de libros que ha vendido. Así lo escuché yendo en el tren. Fíjense que los herejes no están tan lejos, hermano. Pero fíjense que aquí los herejes podían decir, bueno, esos profetas escribieron lo que ellos quisieron. Y Pedro dice, no. Te explicaré lo que significa que ninguna profecía es de interpretación privada. Significa lo siguiente, fíjense en el versículo 20. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esos hombres no la trajeron y hablaron lo que ellos quisieron, sino, ¿por qué? Sino que los santos hombres de Dios hablaron que siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense, hermanos, está diciendo, estos hombres no hablaron lo que quisieron. Dios trajo su revelación. Y esa revelación Dios no dejó que se escribiese de cualquier manera. A esos hombres que les trajo la revelación, Dios, ¿qué es lo que hizo? Los inspiró. Y aquí la idea de inspiración no es la misma de 2 de Timoteo.
La idea de inspiración aquí es como el viento que sopla las velas de un barco, las hincha y guía a ese barco. La idea aquí es que esos hombres a los que Dios trajo revelación, el Espíritu los guió. El Espíritu lo que hizo fue guiarlos de tal manera que constriñó la capacidad de error que había en ellos para que esa revelación que Dios les trajo quedase escrita sin ningún tipo de error, hermanos y hermanas. No hablaron lo que quisieron, no escribieron lo que quisieron, escribieron y hablaron lo que Dios les dijo, escribieron tal y como Dios los guió para que no hubiese error. Y ahora fíjense, porque ahora viene lo más glorioso de lo que Pedro nos dice. Siento que venga en el último del mensaje, pero fíjense lo más glorioso. Fíjense, pongan sus ojos en la Biblia, ¿no? Fíjense, hay un camino de la inspiración aquí. Fíjense, hermanos y hermanas, ahora en el versículo 17. ¿Están ahí? Fíjense, pues cuando él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. La voz le fue enviada, ¿se dan cuenta? Voz enviada. Fíjense ahora en el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz, ¿qué? Enviada. ¿Se dan cuenta? Voz enviada en el versículo 17, voz enviada en el versículo 18. Vayan ahora al versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída. Esa palabra traída es la misma que enviada. La misma. Fíjense ahora. La palabra que vino de Dios en el monte fue enviada. Ellos escucharon la voz que fue enviada. Ahora fíjense, ninguna profecía fue enviada en el 21. Ahora fíjense lo último, al final. Por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. ¿Saben cuál es la palabra original para inspirados aquí? Enviada. Enviada. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro aquí? Pedro está diciendo que esa voz enviada desde el cielo por Dios Padre, esa voz es la que esos hombres escogidos por Dios fueron enviados, guiados por el Espíritu para escribir, hermanos y hermanas. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Nos lleva, hermanos y hermanas, a que esta palabra es palabra de Dios en sí misma. Es la voz enviada por Dios a su pueblo. Es la voz de Dios, hermanos. Y bien tenemos que hacer en estar atentos a ella. Porque ¿saben qué? Hermanos, esta palabra nos revela aquel que es el amor de nuestra vida. Nos revela aquel que es nuestro Salvador. Nos revela aquel que es nuestro Señor. Nos revela a Cristo. Nos revela aquel que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo y nos amó hasta el fin dando su vida. Nos revela aquel, hermanos y hermanas, que nos ha dado un nombre. Nos revela aquel, hermanos y hermanas, que llevó nuestros pecados en la cruz. Nos revela aquel que resucitó como la primicia de aquellos que resucitaremos. Nos revela aquel que volverá para juzgar, pero para decir a los suyos: bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nos revela al Cordero que algún día enjuagará para siempre las lágrimas de los suyos. Hubo un profeta que escribió a Israel y a través de ese profeta Dios le dijo a Israel: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. Hermanos y hermanas, que esto nunca pueda ser dicho de nosotros. Os escribí las grandezas de Cristo y fueron tenidas como cosa extraña. Que Dios nos ayude a permanecer en esa palabra profética más segura para su gloria y para su iglesia. Dios les bendiga.